Bueno, muy buenos días. ¿Ha sido exitoso el esfuerzo misionero? Comencemos con esta pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha sido exitoso el esfuerzo misionero? Durante ya hace un tiempito hemos estado revisando varios aspectos que tienen que ver con las misiones, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la iglesia es llamada a ser testiga o testigo del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Cierto o no? Si no lo recordamos, pues este es el momento. Porque si no sabemos y si no podemos definir bien qué son las misiones, entonces no podríamos decir si acaso ha sido o no exitoso el trabajo misionero, ¿no? Hemos revisado pasajes como la Gran Comisión. Hemos visto que somos embajadores del Señor Jesucristo, que se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. ¿Está muy fuerte o está bien ahí? Un poco fuerte, ¿ah? Vamos a bajarle un poquito más. 1, 2, mejor. Entonces, esta pregunta nos debe llevar a otra. ¿Cuál es? Sigue muy fuerte. ¿Cuál es la meta de las misiones? ¿Y cómo se alcanza? ¿Verdad? Porque si estamos hablando que somos embajadores con una labor, con una misión especial, ¿sí? Esto quiere decir que, ahí mejor, esto quiere decir que tenemos un propósito especial y definido que hay que venir a analizar para saber si acaso las misiones han sido o no exitosas. Hay diferentes perspectivas que nosotros podemos utilizar, que podemos emplear para acercarnos a esta pregunta. ¿Cuál es la meta de las misiones? Les voy a invitar a que me acompañen a revisar una cita de un libro relacionado con las misiones, que es muy interesante, el cual se los voy a recomendar también. Pensemos en qué es lo que deseamos lograr y entonces cómo podríamos lograr eso, ¿no? Porque entonces aquí podríamos preguntar si acaso ha sido o no exitoso el esfuerzo misionero. Apenas el control me lo permita. Ahora, durante 2000 años, la iglesia cristiana ha estado en el proceso de la evangelización del mundo. ¿Cuáles son los resultados de la evangelización? El escéptico dice, vea cuán miserable es la condición del mundo hoy. La iglesia, obviamente, ha fallado. Esa sería una perspectiva más bien escéptica, ¿no? Este control... Listo. Si la responsabilidad de la iglesia fuera la conversión del mundo, entonces ella verdaderamente habría fallado. Hay más inconversos en el mundo hoy que nunca antes, o al menos eso lo parece. Por lo menos nosotros tenemos de manera más evidente, ¿cierto? Las personas declaradas abiertamente o ateas o antiteas más bien, que es enemigas de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la evangelización se habría fallado. No me está sirviendo el control. Muchas gracias. Sin embargo, no hay base bíblica para afirmar la idea de que el mundo será convertido en esta edad o de que la humanidad va a ser cada vez mejor por los esfuerzos de la iglesia. La Biblia no enseña eso. La Biblia no dice que nuestra misión es volver bonito al mundo. Siguiente, por favor. Nosotros no somos responsables en cuanto a la conversión, pero sí somos responsables en cuanto a contactar. Y esto son cosas diferentes, porque nosotros no convertimos a nadie. Lo hemos venido revisando hace un tiempo. No podemos
obligar a un hombre a creer en Cristo, pero podemos llevar a cada hombre a decidir, sea por un camino o por el otro. Usted dirá, bueno, ¿cómo podría ser posible eso? Vamos a verlo más adelante. Pero es importante decir que nuestra labor como hijos de Dios en cuanto a contactar tiene que ver con hacer claro el evangelio a las personas para que ellos tomen su decisión, porque nosotros no podemos forzar a nadie, tampoco queremos hacerlo, y no convertimos a nadie, tampoco podemos hacerlo. Es decir, podemos llevar así el evangelio a cada ser humano para que la responsabilidad sea transferida de nosotros a ellos. La responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios, haciendo lo que entonces nosotros estamos viendo aquí, nos libera de cualquier culpa en cuanto a la sangre de ellos. Porque no somos los responsables de convertir al mundo. No estamos para hacer de este sitio un mejor lugar. No, sigamos. El programa de las misiones entonces nos debe llevar a saber y a definir cuál es la meta. Porque si sabemos la meta, gracias, si sabemos la meta entonces podremos desarrollar correctas estrategias para alcanzar a las personas del mundo. Siguiente, gracias, el programa de las misiones, tal como fue mandado por nuestro Señor en la Gran Comisión y tal como fue descrito en visión profética por el mismo Señor Jesucristo, Hechos 1:8, me van a ser testigos hasta los confines de la tierra, es sin embargo la tarea de la proclamación de la salvación a todo el mundo. La proclamación de la salvación a todo el mundo. Continuemos. No con la expectativa de que todo el mundo se convertirá, sino con la esperanza de que Dios levante para sí un pueblo de este mundo que llegue a pertenecer al nombre de Jesús, un pueblo preparado para una ciudadanía de carácter celestial. Siguiente. Usando las palabras o empleando las palabras de la Gran Comisión, el propósito de las misiones es hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles en todas las naciones de la tierra. Entonces, les recomiendo allí el libro, vamos a volvernos un poquitito. Este libro se llama Emprendimiento Misionero, es de Paul Cooley o de Pablo Cooley, el cual, si usted quiere informarse muchísimo más acerca de las misiones, pues se lo voy a recomendar. Porque aquí el carácter que estamos viendo es que nuestra responsabilidad no es la conversión de los seres humanos. Nosotros no podemos hacer tal cosa. Pero sí de proclamar el evangelio. Veámoslo un poco más a detalle. Nuestra meta tiene que ser la meta que Dios mismo tiene. Que las personas sean parte del cuerpo de Cristo. Que sean llevados a la madurez. Que sean transformados a la imagen de Cristo, porque algún día ese cuerpo será presentado sin mancha a su novio, Cristo Jesús. Esto cita de Efesios capítulo 5. En el cual comienza Pablo hablando y diciendo, sométanse los unos a los otros, los esposos deben amar a sus esposas, las esposas respetar a sus esposos, pero mete aquí este maravilloso misterio, como lo conocemos, que es que la unión matrimonial en esta tierra es solamente un símbolo de lo que Jesucristo es con la iglesia, su novio, que hoy día nos sigue purificando de manera práctica, que ya lo ha hecho de manera posicional y con un propósito, presentársela a sí mismo. De hecho, por eso Pablo dice, porque el que cuida a su esposa, se ama a sí mismo. Jesucristo vino por la iglesia, por amor a sí mismo, pero por amor a nosotros. Siguiente. ¿Cuál entonces es la mejor forma de llegar a esa meta? Hemos hecho hasta aquí un recuento de las cosas que hemos venido viendo, ¿no? No hay nada nuevo por ahora. Pero entonces, ya bien definida esa meta, de saber que nosotros debemos ir para proclamar, como decía allí el pasaje que habíamos estudiado anteriormente,
para rogar a las personas que se reconcilien con Dios, ¿cuáles son los mejores modos, las mejores formas para llegar a alcanzar esa meta de la evangelización del mundo? Para resumirlo de esta manera. Siguiente, por difusión radial, porque estamos hablando aquí de modos, ¿no? Es una buena idea. Nosotros tenemos la bendición de contar con la BBN, por ejemplo. Probablemente algunos de ustedes hayan llegado primero aquí por causa de ese bendito ministerio. ¿Sí? Bueno, sin embargo, hay lugares en nuestro propio país y en el mundo donde la difusión radial pues no es tan usual, ¿no? Muchas personas sí cuentan con su teléfono. La BBN está en AM, no todos los teléfonos tienen AM, por ejemplo. Y no para decir BBN le falta FM, pues ojalá, chévere, muy bien. Pero esto tiene sus ventajas y sus limitaciones, ¿no? Gracias a Dios por todos esos ministerios. Hay sitios, por ejemplo, en las comunidades indígenas, en las cuales la difusión radial pues directamente no es posible, porque es muy adentro de la selva como para que agarre la señal. Otra idea, televisión. Más o menos. Ahora, esto tiene algo que la difusión radial de la cual carece la difusión radial. Y es que usted puede ver a la persona que le está hablando, ¿no? Puede mostrar figuritas, puede mostrar imágenes, etcétera, etcétera. Y eso hace un poco más, digamos, interaccional este proceso. ¿Cierto? Porque usted podría el día de mañana, incluso aquí en persona, predicar aquí afuera, pararse en una caja y comenzar a enseñar, ¿no? Bendito sea el Señor que Dios puede utilizar ese tipo de cosas, pero la mayor parte del tiempo va a ser ruido. Probablemente si usted pone un parlante, incluso nos ha pasado aquí mismo, si pone un parlante ahí en la calle le va a durar hasta que el vecino llame a la policía. Le echen agua encima. ¿Qué tal la televisión? Muchos de ustedes probablemente han conocido el evangelio por programas de televisión. Dios también se puede glorificar de esa manera, ¿es cierto? Siguiente, por favor. Ustedes dirán, y esta me encanta, si alguien de ustedes conoce el poder que tiene la literatura, me dirán, esa es la mejor, ¿cierto? Porque un libro siempre es mejor que la película, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo han pensado? Bueno, pues porque a uno no le tienen que mostrar las figuras de cómo luciría lo que uno lee, sino que uno mismo se va haciendo la película, ¿no? Exactamente, y llega a ser supremamente mejor la experiencia de leer directamente en el libro que de ver al actor gringo con ojos azules y cosas allá, el cual yo no me parezco ni un solo poco, pero conocen a Jesús, el de la película, ya más adelante, y es un mono bellísimo, ¿no? Precioso el niño. Bueno, nosotros también tenemos literatura muy útil que utilizamos domingo a domingo, como el curso Vida, como el curso Amistad, que permiten ese progreso, ese conocimiento del Evangelio, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay comunidades indígenas que no leen ni escriben su lengua. ¿Sabían eso? Es más, muchas de estas entran en fenómenos como por ejemplo el aislamiento lingüístico o simplemente la resistencia a cambiar de la cultura oral a la escrita por razones obvias. Probablemente nosotros ya no lo percibimos porque es muy normal para nosotros, pero cuando entra el libro, cuando entran las letras, cuando comenzó la imprenta, la historia cambió y se partió por la mitad. El tiempo mental que nosotros utilizábamos ya no era tanto en la memorización, porque teníamos el libro escrito, sino en procesos probablemente un tanto más complejos, ¿cierto? Entonces tenemos una limitante con respecto a eso. No tenemos ni siquiera que irnos a las comunidades. Muchas personas que trabajan en el campo no saben leer ni escribir, y no les estoy llamando menos por esto, sino que simplemente es toda una manera distinta de ver la vida. Es una cosmovisión diferente, ¿verdad? No impacta lo mismo, y nosotros lo sabemos, la palabra escrita que hablada. ¿Qué tal películas? O
u otros métodos audiovisuales. Hay un ministerio valioso, hermoso, que se llama el Proyecto Josué o Joshua Project, que se dedica a traducir la película de Jesús, esa viejita, no sé si la han visto, sí, probablemente. Esa película de Jesús que cuenta toda la vida, la historia de Jesús, y la pone en archivos fáciles, de fácil acceso, para que lleguen a muchísimos lugares. El problema de esto es que hay que saber la lengua. Hay que conocer la lengua para aprenderse un buen libreto, para pronunciarlo correctamente. A veces son sonidos que uno ni siquiera entiende y ni siquiera llega a ser capaz de reproducir, al menos a la primera, y que dificultan todo el proceso. Tip lingüístico. Comenzó la clase temprano, miren. La mayor parte de las cosas que nosotros decimos en el habla cotidiana no son denotaciones, sino son connotaciones. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no hablamos la mayor parte del tiempo refiriéndonos a los objetos. Yo no llego aquí y digo, no sé, cualquier cosa, voy a hablar del agua. Vaso, agua, recipiente, plato. Y me voy, ¿no? ¿Qué con eso? Nada. No hablamos solamente llamando a las cosas, sino que hay connotaciones, o sea, lo que implica. Si yo en este momento me refiero al corazón, por un ejemplo, probablemente me estoy refiriendo a la mente, a las emociones, a los sentimientos, antes que al corazón físico, pues porque no voy a dar clases ni de biología o no sé qué área sería esa. Cardiología, anatomía, muchas gracias. Entonces hay que entender qué es lo que las palabras transmiten. Es buen sistema, se queda limitado. Siguiente, final. ¿Qué tal métodos de explosión evangelística? Porque este es el más común, en realidad. Muchos ministerios se encargan y dicen, pues si nosotros queremos trascender las barreras idiomáticas, las barreras culturales, incluso sociales, nos elaboramos un sistema, ¿cierto? Y nos aprendemos textualmente un tratado, 1 o 2 tratados, y vamos y se lo transmitimos. Otros ministerios, por ejemplo, están a través de autómatas procesando lenguas para que uno le pueda meter un determinado número de términos que necesita y él le devuelve ya el producto terminado. Sin embargo, esto no es preciso. O si no, dígame usted si acaso no ha utilizado alguna vez un traductor. Por ahora no hay tal sistema que pueda llegar a traducir de esa manera tan apropiada, tan adecuada, tan exacta. Porque el mejor procesador de información que existe en el mundo es el cerebro humano. Eso no lo ha podido superar nadie, ninguna tecnología. Entonces por eso se presentan estos desfases. Pues queridos hermanos, todo este viaje, en cuanto hasta aquí, en cuanto a la meta de las misiones, porque esto debe llamarnos a pensar si nuestra meta es la extensión del evangelio, ¿cuáles son los métodos que debemos emplear? ¿Estamos siendo productivos en lo que estamos haciendo? El Señor Jesús nos encargó, sí o no, una responsabilidad. Sí, lo hemos venido viendo hasta aquí. ¿Estamos llevándola a cabo? ¿Sí o no? Porque eso tiene que ser un comentario crítico. ¿Cómo lo medimos? ¿Cuáles son las formas? Siguiente. Pues la mejor manera de alcanzar la meta es a través del método, muchas gracias, a través del método encarnacional. ¿Eso qué quiere decir? Rarísimo. No trata de las uñas cuando se encarnan. Trata de que el primer misionero vino y se encarnó. Ya, ¿no? El Señor Jesucristo utilizó el método, además, que nos vino a transmitir también. Y podemos decir de manera abierta que este método también nos lo vino a transmitir porque los apóstoles así mismo lo entendieron y así mismo también lo ejecutaron. Como Cristo
el Emanuel, y este término muy a propósito, ha sido Dios con nosotros, ha venido hasta aquí para nosotros, pues también nosotros tenemos que ser Cristo para el mundo, dejando que Cristo viva en nosotros delante de ellos. Y esto no es fácil. De hecho, lo que vamos a ver a continuación es más complicado aún. Vamos a hablar del método de discipulado encarnacional. El método de discipulado encarnacional que ha sido utilizado por Cristo y además por los apóstoles. Y nos vamos a remitir a la palabra del Señor para ver qué tiene Dios para decirnos en esta mañana. Así que les invito a que oremos. Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra. Tienes en ella retos para nuestra vida en esta mañana. Yo pido para que tus palabras estén en mí y que pueda ser fiel en transmitir este mensaje que has puesto, Señor, para nosotros. El mensaje que nos ha salvado, que ha cambiado nuestras vidas y por el cual también tú quieres cambiar las vidas de muchos más, en el nombre de Jesucristo. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad muy tremenda por el hecho de tener las Escrituras, no solamente en nuestra lengua, sino además tan completas y en tantas versiones. El pasaje que vamos a estudiar y al cual le pido en este momento, en esta mañana, que me acompañe, que abra su Biblia, es la carta de 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces, por la responsabilidad que nosotros tenemos en cuanto a la palabra de Dios, cuando nos acerquemos al estudio de la Escritura, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en principio? Ya que tenemos textos aislados, hay que verlos en su debido contexto. Porque solamente cuando los veamos en su contexto, vamos a poder interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, qué es lo que el pasaje significa o qué es lo que dice. Así que le voy a invitar a leer la palabra de Dios. Y vamos a irnos desde el capítulo 1. Vamos a leerlo despacio y vamos a leer comprendiendo las cosas que en este caso, quien es Pablo, le está escribiendo a Timoteo. ¿Listo? Ponga sus ojos por favor entonces en el texto y acompáñeme. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. A mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo,
y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor les conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuve en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Qué bonito es a veces sentarnos y leer la Biblia, ¿no? Muchas veces, y yo lo imagino, probablemente anteriormente en los que muchos de estos sistemas relacionados con la homilética y con la preparación de sermones no estaban supremamente sofisticados, digámoslo así, como hasta ahora. Imagino una persona, como en los tiempos, por ejemplo, en la sinagoga, sentándose y leyendo la Biblia. Porque la Biblia ha sido hecha para comprender. Y bendito sea el Señor, como he dicho anteriormente, que la tenemos en diferentes versiones. ¿Qué estamos observando en este capítulo? Parece medianamente claro la instrucción y el ánimo que Pablo está dando para Timoteo, ¿verdad? Recojamos algunas cosas en cuanto a lo que vemos aquí. Primero, que Pablo estaba prisionero. ¿A qué se debían sus cadenas? A la proclamación del Evangelio. Él había realizado la obra que le habían encomendado, que se le había encomendado. Dios mismo le había dicho que su labor era proclamar la palabra del Señor. Recordamos los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Entra entonces un segundo personaje y es... ¿Y quién es Timoteo? Sí, bien. El hijo. El hijo... bueno, ¿tenía esposa? La Biblia dice que no. De hecho, él mismo, en un pasaje, él dice, yo les recomiendo que se queden como yo. ¿Qué? Era soltero. Entonces, ¿cómo que tiene hijos? Pero la palabra no es gratis. Hijo. ¿Qué es un hijo? Cuando nosotros a veces incluso llamamos ahijado, ¿no? ¿Qué es un ahijado? Claro, de hecho nosotros sacamos un hijo prestado. Bien interesante esa frase, sí, exactamente, muy bien. Sí, nosotros sabemos, tenemos una connotación también con la iglesia romana, etcétera, etcétera, pero entre nosotros y fuera de la iglesia romana seguimos llamando ahijados, ¿no? Entonces, ¿cómo le dice el ahijado al padrino, cierto? Pero no es gratis, insisto. No solamente es una persona que está bajo la responsabilidad de alguien más, un hijo en esas condiciones, sino además alguien que tiene unas responsabilidades para con ese hijo, ¿cierto? Y además una persona que ve de manera, digámoslo así, casi espontánea a un padre en aquel, valga la redundancia, que lo apadrina, ¿verdad? Entonces, Pablo recuerda, en principio, a Timoteo, en este capítulo 1, la felicidad que la conversión de Timoteo, que su testimonio trajeron tanto para Pablo
como para Timoteo, así como para su abuela, para su madre y, como he dicho, para Timoteo mismo, ¿verdad? Es lo primero que hace. Le dice cosas como que la gracia del Señor esté contigo, que su misericordia y que su paz. Pues esto es solamente cuando una persona es creyente, pero no se queda allí. Le pudo haber dicho, te quiero llamar, hoy en día sería por teléfono, te quiero llamar para decirte que estoy muy feliz que seas hijo de Dios. Excelente. Pero no se queda ahí. Aquí hay unas responsabilidades. Pablo encomienda a Timoteo a avivar esa llama que un día llegó a su vida con un propósito, para dar testimonio a muchos más. Esto es toda una visión. Sí, muy bonito, es lo que dice. Pero ¿cuáles son las implicaciones? Porque esto es toda una condición. La imposición de manos, de la cual habla el versículo 6, es evidencia de la labor que le correspondía a Timoteo. Porque Timoteo había sido delegado, encomendado por Pablo para realizar la misma obra que Pablo mismo hacía. Ese es el sentido que tiene la imposición de manos. Es más, recuerden ustedes, cuando Pablo salía de su iglesia para los viajes misioneros que hacen los ancianos, o bueno, que hacen las personas, los hermanos de allí, de la iglesia en Antioquía, le imponen las manos. ¿Qué es eso? Sí, hoy en día vemos cómo hay gente que se va para adelante en las tarimas y le pone la mano encima y se va para atrás. No, se cae. Y entonces dice, lo que pasa es que la fuerza y el poder del Espíritu Santo le entró y luego los ves cobrando por el show que hicieron. Lamentable. ¿Qué es la imposición de manos? Es delegar una responsabilidad. Implica comisionar a alguien para alguna cosa más. Cuando alguien se va lejos, don Leo que nos acompañas, la última vez, yo me acuerdo si así fue de hecho, pero normalmente imponemos manos y decimos, vaya con Dios. Usted va a ir a hacer una labor, vaya con Dios. ¿Cierto? Ese es el sentido verdadero de la imposición de manos. No que es que me transmitió el Espíritu Santo y yo hablé en lenguas y... Sentémonos a dialogar, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no lo enseña. La figura de la imposición de manos entonces es una transmisión, pero no de poderes, sino de responsabilidad. Delegar una labor. Aquí entonces implica que Pablo había delegado en Timoteo esa labor. El evangelio, del cual Pablo era el heraldo o mensajero, en otras palabras, era maestro, era apóstol, que es la palabra enviado, pues ese debía continuar, ese mismo evangelio debía continuar, aún sin él. Pablo, y nosotros lo vemos en sus cartas, creía que iba a permanecer vivo hasta que el Señor Jesucristo volviera. Esa es la manera en la cual habla, esa es la manera en la que se expresa. Él dice, el Señor Jesús viene pronto. ¿Y es cierto? Es cierto, porque el Señor Jesús viene pronto. Sin embargo, en cadenas, prisionero, y ya sintiendo que le llegaba la muerte, que le quedaban pocos días, esta segunda carta a Timoteo es diferente. En todo el lenguaje ustedes la pueden revisar, porque parece una carta más bien de despedida. Y él, consciente de que se va a ir ya, pone su afán, expresa su inquietud. Yo soy heraldo de este mensaje, yo soy apóstol de este mensaje. ¿Qué es lo que hay que hacer? Él ha delegado ya en Timoteo esta responsabilidad y ahora le está escribiendo porque lo anima. Y le escribe de una manera impresionante. Ustedes, y les invito a hacerlo, así como hemos leído el capítulo 1, ahora en la tarde o cuando usted tenga tiempo, termine de leerse lo que son 4 capítulos nada más. Y ve cómo expresa de esa manera, ahora lo ha hecho, hasta aquí ya lo ha hecho, pero más adelante lo va a hacer. Y le asegura a Timoteo en esa delegación y en esa responsabilidad que los sufrimientos
van a estar asegurados. Está en cadenas. Ya está condenado. Pero asimismo, de la misma intensidad que están asegurados esos sufrimientos, también están bastante bien justificados en Jesucristo, quien tiene el poder para guardar y a quien además le pertenece el Evangelio. Vamos a revisar el versículo 1. Dice, del capítulo 2, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Fortalécete, anímate, recupera esa llama que nació contigo con la conversión. La alegría tan grande que tuviste, que tuvo tu mamá, que tuve yo, cuando te convertiste, recupérala, atesórala, tenla latente dentro de ti, basado en la gracia del Señor Jesucristo. Noten qué importante es lo primero que hace Pablo en esta encomienda. Menciona a su maestro. Menciona a su maestro. Él dice, las palabras que yo te digo son dignas de crédito. ¿Por qué? ¿Porque es un chacho Pablo? Que se la sabe muy bien. Exactamente. Por la gracia del Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús entonces para con Pablo? Digámoslo así. ¿Cuál fue ese discipulado encarnacional que el Señor Jesucristo desarrolló frente a los ojos de Pablo? Pues lo tenemos registrado en lo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan. Que el Señor Jesús, quien no tenía ninguna responsabilidad de venir, vino. Se hizo un hombre. Habitó entre nosotros. Su casa y su morada, su tienda estaba físicamente también aquí con nosotros. En ese momento en el que el Señor Jesucristo vino. Por eso la primera persona llamada por Pablo aquí es el Señor Jesucristo. Porque el discipulado encarnacional implica una relación. Note que aquí vuelve y llama a Timoteo hijo. Le dice, así que tú, hijo mío. Llamar hijo a Timoteo no es solamente un apodo muy bonito. Implica la cercanía del maestro que guía al discípulo en la vida cotidiana, en el proceso del día a día, en el trasegar de esta vida, en cada paso que da. Su evangelio, el evangelio que predicaba Pablo, no le pertenecía, era de Jesús. Era la labor que alguien más vino a hacer. ¿Con qué seriedad se la tomó Pablo? Porque paso a paso iba en ese acompañamiento con Timoteo. No es gratis decirle hijo, insisto. Pablo no solamente menciona a su maestro aquí, sino que destaca en Jesús la gracia que nos ha sido mostrada a nosotros de manera experiencial. Y esto no tendría ningún valor si es que acaso Jesucristo no es Dios, pero Jesús es Dios. ¿Pueden llegar a entender lo que está sucediendo aquí? Miren esto. Vamos a irnos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Al primero que menciona Pablo es al Señor Jesucristo, lo hemos dicho. Vamos a ver otro testigo que presenció incluso más aún de cerca al Señor Jesucristo. En esto mismo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Juan, dice, lo que ha sido desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado. Lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella.
y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta del poder del Evangelio? Comprobado en los hechos que se nos han sido, que se nos han sido revelados a nosotros. Que aquel que está desde el principio se metió en carne humana. No es que tenía una buena posición en esta tierra, porque no nos estamos refiriendo a un hombre, nos estamos refiriendo a Dios. Se dejó tocar, se dejó ver y contemplar, que no es lo mismo. No es que un cuadro chorreó sangre por los ojos. No es que yo vi una ráfaga y ovnis. Ese no es el mensaje. No es que a mí me parece. No son epistemologías o pensamientos muy complicados. No son formas de pensar. No son grandísimas teorías bien comprobables. No. Es un testimonio vivo. Por eso no es humano. Porque es Dios mismo quien no tenía por qué, pero vino. Así que Pablo no solamente enseña las palabras que Jesús pronunció, sino que está dispuesto a vivir los sufrimientos de Cristo. Los apóstoles se sintieron sumamente felices cuando pudieron recibir esos latigazos por causa de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por masoquistas? No. Muchas de las personas que eran latigadas quedaban lisiadas. Yo no sé si ustedes saben con qué latigaban los romanos. No era con ortiga. Ojalá. No era que le daban rejo. Y se me porta bien. Eran hierro, era metal y eran puntas. Y desgarraba piel y músculo lo que encontraba. Yo creo que Pablo ya estaba cojo. De la cantidad de latigazos que había recibido, de la cantidad de piedras que ya había tenido encima, de naufragar varias veces. La marca de la culebra yo creo que se la dejó el Señor. Esa culebra venenosa que lo picó, ¿se acuerdan? No es en vano que Él se mira su cuerpo y dice, las marcas de Cristo las llevo. Las llevo. Bueno, pues Pablo entonces le está animando a Timoteo y le dice, no te avergüences de mí. No te avergüences del Evangelio. Recordemos que él estaba en prisión por causa del Evangelio. Ese testimonio verbal, la transmisión de las doctrinas, el Evangelio que se predica, siempre debe ir acompañado de un testimonio práctico. Si no, no es efectivo, de ninguna manera. Bendito sea el Señor por métodos como la BBN. Gracias a Dios, porque a veces incluso en televisión salen programas, se equivocan y ponen uno bueno. Gracias a Dios por la literatura. Gracias a Dios por todos esos medios que nosotros tenemos a nuestro alcance. Eso no es el discipulado. Ese no es el discipulado. El discipulado se trata de vivir con respecto a lo que Dios nos enseña y a lo que nosotros mismos estaríamos, a lo que el maestro bíblico enseña. Por eso la Biblia, y no es en vano, que enseña allá en Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes. Porque ¿a quién creen que van a pasar primero a rendir cuentas? ¿Tiene muchas ganas de predicar la Biblia? Hermano, lo animo, hágalo. Pero de lo que enseñe, y yo soy el primero pues porque estoy aquí parado, de lo que enseñe el Señor va a pedir cuentas sin ningún lugar a dudas. Nosotros no somos cuenteros de palabras bonitas. De eso muchísima gente nos gana. Mucha gente nos gana.
Mucho, 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 mucho. Usted se sienta un rato en la plaza, se deleita, genial. Vaya, escuche un cuentero, fenomenal. Las historias, la literatura, genial. Aquí no estamos para escuchar palabras bonitas. Aquí nosotros somos testigos de la verdad que ha cambiado nuestras vidas. Estamos pregonando un testimonio. No la elaboración de unas palabras medio bien dichas. Y eso es una diferencia grande en cuanto a lo que es un cuentero y cuanto a lo que es un verdadero testigo. Vamos a leer el versículo 2. El versículo 2 nos habla de cosas maravillosas también. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Notemos en detalle varias de estas cosas. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Estamos leyendo el versículo 2. La primera parte del versículo 2 dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. En el versículo 1 y 2 tenemos, en relación o en bosquejo, la recepción del Evangelio, la gracia del Señor Jesucristo y la transmisión del Evangelio. La recepción de la fe cristiana y la transmisión de la fe cristiana. Porque, insisto, vemos que Pablo le dice, no solo, qué bonito que eres cristiano, no se llamaban cristianos para esa época, por cierto, qué bonito que tienes la fe de Dios, pero hay un compromiso gigante y es transmitirla. Y él comienza diciendo, lo que me has oído decir frente a muchos testigos. Esta recepción está basada en dos cosas. Se basa en principio en el oír. Porque esto es lo que la Biblia enseña, que la fe llega a través del oír. Pablo, hablando ya en Romanos, decía, nosotros lo analizamos, ¿cómo van a oír si nadie les? El primer paso es ¿cuál? Pues si no hay testimonio que entra por uno de los medios de percepción que tenemos naturalmente, que es el oído, pues ¿cómo podría ser posible que creamos en qué? Si no sabemos cuál cosa. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Es el evangelio de Dios que tiene poder. Dios sustenta su palabra. Pero esa transmisión de la palabra de Dios no puede ir solamente en palabras. Aquí Pablo dice, las palabras que escuchó fueron confirmadas por testigos. Voy a decirlo de esta manera. Necesita Dios que alguien le diga, muy bien, sí, tienes razón. Primero, no hay que ser ingenuo, ¿cierto? Segundo, ¿las palabras son verdad o no son verdad? Hoy el mundo habla de una cantidad. Es que la verdad no existe, solamente hay verdades relativas. Y sí, el relativismo tiene su espacio. Sí, es cierto. Procedimientos mentales académicos nosotros lo podemos asociar directamente al relativismo, como las conductas humanas. No estudiamos a los seres humanos al igual que estudiamos las ciencias como la física o las matemáticas, porque los seres humanos no son exactos, no somos exactos. Las ciencias más exactas, las matemáticas, la física, la electricidad, no sé, también hay que desarrollarla con sistemas específicos, ¿cierto? Todo eso está bien y tiene su espacio en cuanto al relativismo. Pero si decimos que no existe la verdad absoluta, esa premisa es una contradicción. Porque no podríamos marcarla, eso en lenguaje formal, eso es igual uno, igual verdadero. No existen las verdades absolutas, verdadero. ¿Cómo? Pues no, ¿verdad? Yo no creo que si me tiro de un piso número 23 hacia abajo me mato. No lo creo y esa es mi verdad y hay que respetarla. Pues respétela todo lo que quiera. Pero bótese de allá creyendo lo que usted quiera, a ver qué le pasa. ¿Cierto? La palabra de Dios no necesita comprobación. Porque la palabra de Dios y los principios que Dios enseña son más reales que la gravedad. Porque este mundo se acaba, pero las palabras de Dios permanecen para siempre. No es gratis, es en serio. Las palabras de Dios permanecen para siempre. Sin embargo,
¿cómo nosotros podemos comprobar, además, que estas palabras en realidad dan la diestra a quien decide seguirlos? Por el testimonio, por los testigos. Porque Dios no nos deja con eso. Dios incluso nos da la chance de acercarnos a Él, como Él dice en los Salmos, y dice, vengan y comprueben, a ver si yo no soy bueno. Vengan y vean que Dios es bueno. Y esto es un mensaje para inconversos, pero para creyentes también. En el día a día, en el mover que usted en este momento tenga en su corazón, acérquese y compruebe a ver si la palabra de Dios no es la verdad. Si tan mentiroso es Dios acaso, si tanto mal quiere de nosotros. O sea, nos quiere ver tan mal. Nos quiere ver como ascetas sometidos bajo una religión coercitiva. No. Acérquense, comprueben y vean. Y es por eso que Pablo, de hecho, pone en perspectiva a Timoteo esto y le dice, el mensaje que te estoy dando es comprobado por muchísimos testigos. No lo mismo oyentes que testigos. Muchos testigos, personas que testifican y dicen, eso que dice es la verdad. Pensamos en los apóstoles, pensamos en otros misioneros, pensamos en todas las personas que han comprobado las palabras de Dios. Hermanos, esto es una labor dura, difícil, ardua. Estas palabras son verdaderas. Puede ser que haya muchos de nosotros que no tengamos la habilidad de expresión. Y usted me dirá, ¿cómo yo hago para transmitir toda esa cantidad de textos si yo ni siquiera me sé parar bien aquí enfrente? Pues, una vez más insistimos, no se trata de cuentos muy bonitos. Se trata de la palabra de Dios, de que usted testifique. Si no sabe decir nada más, le digo una cosa. Usted es un hijo de Dios, hable de las cosas que Dios ha hecho para usted en su vida. Eso a veces es un testimonio más potente que una grandísima elaboración de texto, que un gran sermón, porque es vivencial. Hay un ejemplo que nosotros tenemos y es el Sermón del Monte. Dice allí la palabra, no tiene que buscarla, yo se la leo, Mateo 7, 28, 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Los maestros de la ley no se sabían la Biblia? Se la sabían. Jesús hasta comprueba lo que ellos dicen. Todo lo que ellos dicen, así es, síganlo. Luego Jesús los denuncia y dice, pero no vivan como ellos viven. Y la gente lo supo. La gente dijo, este sí vive como dice. ¿Ven que no es solamente el texto, sino además cómo se presenta ese texto? Mira, el segundo parte dice, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Pues no es solamente un privilegio recibir la fe cristiana, sino además es una responsabilidad porque implica el deber de transmitirla. Todo cristiano debe considerarse un eslabón entre dos generaciones, la que nos está dejando atrás y la que viene. Un eslabón de la cadena ha servido para que nosotros conozcamos la palabra de Dios, no solamente en palabras, sino también en hechos. El escritor comentarista E.K. Simpson escribe sobre este pasaje y dice, la antorcha de la luz celestial debe transmitirse sin que se apague de una generación a otra. Timoteo debería considerarse un intermediario entre la edad apostólica y las posteriores. Un poquito complicada la labor, ¿no? ¿Ustedes recuerdan la llama olímpica? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, habla de una tradición. Habla de que llevamos haciendo los Juegos Olímpicos ¿cuántos años? Chorrocientos años. Hasta las historias de la antigua Grecia cuentan que es que Prometeo fue y le robó el fuego a Zeus y lo trajo porque el humano no lo tenía ¿sí? Y esto lo menciono para decir hasta todo ese texto, nada más para hablar de la llama olímpica.
un elemento vanísimo como lo son los juegos. Anteriormente, uno revisa la historia, los Juegos Olímpicos tienen tal tradición que hasta las guerras se paraban para hacer los Juegos Olímpicos. ¿Ya se acabó? Siga, venga a ver. ¿Pueden creer el mensaje que nosotros tenemos? Este mundo está más corrompido que antes, al menos es más evidente ahora. Y nosotros tenemos el mensaje que ellos tanto anhelan, aunque no lo sepan, porque ha cambiado nuestras vidas. Es una responsabilidad muchísimo más que el fuego olímpico, pero es bonito. Así que, queridos hermanos, el Señor Jesús habló del discipulado porque debía ser encomendado a hombres dignos de confianza. Otras versiones dicen fieles. Y es que la labor no es fácil. ¿Me creen si les hablo del discipulado en boca de Jesucristo? Miren lo que dice la palabra. Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. ¿Quién se niega a sí mismo? Si todo el mundo precisamente busca lo suyo. Ahora sí. Tome su cruz. Muy bien. Tome su cruz a todos los días. Todos los días negarse a sí mismo. Eso no lo hace el ser humano. Ese es el método de Jesucristo. Es el discipulado encarnacional. Que si nosotros como humanos, siendo menores que gusanos, los gusanos no pecan tanto como nosotros, no somos capaces de someternos de esa manera. ¿Vieron lo que hizo Dios? Yo no voy a hablar de estratos socioeconómicos aquí, le voy a hablar de su posición. Si usted tiene un plato con una bebida caliente y un pan, todas las noches usted es rico, se lo digo. Si no somos capaces a veces de sacrificar esas cosas por otros, esto es para personas fieles, dignas, que están completamente convencidas de lo que piensan. Y ahí sí, tome su cruz cada día. Y luego, sígame, porque no tenemos a quién más seguir. No hay nadie más a quien seguir, de hecho. El que pierda su vida por mí, la va a salvar. Eso es una promesa. Agarre esa promesa. Pierda su vida hoy por Jesucristo. ¿Cuándo le van a predicar eso en otro lado a usted eso? Niéguese a usted mismo todos los días. Pierda su vida. Tome su cruz. Siga a Jesucristo. Pero en el final, vamos a estar con Él. Y es la experiencia más gratificante de la vida. Seguir al Maestro. Además que a su vez estén capacitados para enseñar a otros, dice el final del pasaje. Esos hombres fieles deben estar capacitados porque se la van a enseñar a otros. No solamente en sus palabras, en su vida, en su cuerpo. La iglesia cristiana depende de una cadena ininterrumpida de maestros. El maestro es un eslabón de la cadena, que es una cadena viviente y que se extiende ininterrumpidamente desde este presente momento hasta atrás, hacia el Señor Jesucristo. Él es el primer eslabón de la cadena y nosotros tenemos la grandísima bondad de pertenecer, bondad por parte de Él para nosotros, de pertenecer a esa cadena gloriosa, como un eslabón. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser eslabones, eslabones de una cadena larga que no comenzó con nosotros, pero que sí tiene un cumplimiento hoy, porque la cadena que empezó con Cristo, por los siglos y desde Cristo, muchos creyentes han estado forjando la cadena que luego al fin nos alcanzó a nosotros, haciéndonos parte de ella. No hay manera de involucrarse con esta cadena sin hacer parte de ella. Hoy día somos la cadena que tiene que forjar el próximo eslabón. Entonces no solamente debemos ser hombres alcanzando a hombres, sino hombres que alcanzan a hombres que alcanzan a otros hombres. Miren el versículo 2. El Señor Jesucristo, que transmitió a los apóstoles, que luego le decía a Timoteo
que le enseñara, en cuarto lugar, a otros hombres que estuvieran dispuestos a enseñarlo a otros hombres. Al menos 5 generaciones, exactamente. Y esa cadena se ha extendido hasta nuestros días. Y nosotros hacemos parte de esa cadena. Así que no debemos solamente sembrar iglesias, sino sembrar iglesias que siembran iglesias, 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 hasta el día en el que bien el Señor le quiera hacerlo y nos tenga aquí en este mundo. Además, debemos tener como meta la próxima generación, que esa próxima generación siga desarrollándose como iglesia y que continúe discipulando a su siguiente generación y así sucesivamente. ¿Qué estamos haciendo hoy para forjar el siguiente eslabón de la cadena? No se trata solamente de alcanzar a todas las personas de esta generación. La Biblia no enseña ni siquiera que eso vaya a suceder, porque cada día mueren y nacen personas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿A quiénes estamos enviando? ¿A quiénes estamos preparando para que lleven la bandera a la siguiente generación? Tenemos una responsabilidad muy grande. No podemos quitarnos, tampoco queremos quitarnos porque es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Les invito a que oremos. Padre Celestial, muchísimas gracias por concedernos la posibilidad de acercarnos a estos pasajes que realmente nos siguen instruyendo. Nos sorprende cómo en el día a día aún tus palabras siguen más vigentes. Siguen vigentes y aún hoy parecen más vigentes que antes. Tu método fue fabuloso. Tus privilegios, todos, absolutamente todos. Y sin embargo, en la persona del Señor Jesucristo, a quien tú, Padre, enviaste, viniste para darnos ese testimonio maravilloso, para vivir paso a paso con nosotros. No tuviste, como enseña la Escritura, mi Señor Jesucristo no tuvo su naturaleza en consideración para aferrarse a ella y no venir. Sus sufrimientos hasta la muerte. Su compromiso con tu voluntad, Padre Celestial, intacto, impecable y llevado a cabo a la perfección, eso mismo. Señor, si hoy nosotros disfrutamos de comodidades, te damos muchas gracias, porque no hay absolutamente nada en este mundo físico que se compare a ser hijos tuyos. Has venido a entregarnos la verdad que ha cambiado nuestras vidas. Así que yo te pido, por favor, que avives esa llama del Espíritu, que lo hagas a través del Espíritu, esa llama que solamente el Espíritu pone en el corazón del ser humano, que llegó a nosotros el día de nuestra conversión. Para que con ese ímpetu, con ese empuje, con el impulso que produce solamente tu amor, nos hagamos responsables partícipes de la cadena que tú llevas extendiendo desde el Señor Jesucristo hasta nuestros días. Gracias por alcanzarnos. Gracias. No tenemos ni idea cuáles, al fin y al cabo, en tu voluntad eran los benditos medios, sean los españoles o lo que sea. Llegó aquí tu evangelio y aquí estamos. Aquí estamos, no importa. Ayúdanos a ser fieles en transmitir en medio de este mundo tu palabra, porque es ese mensaje glorioso, único, impecable e inalterable, que no se puede falsificar. Gracias por darnos el ánimo. Ayúdanos a ser responsables en cuanto al discipulado. Amén. Listo. Muchas gracias.